En Agroradio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en Agroreportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con Agroreportaje. Alberto Godoy, redactor de agrodifusión.es. La agricultura bien escrita. Facturan millones de euros al año. Su labor pasa casi desapercibida. Cada uno de nosotros ve a diario su producto estrella, pero nadie le presta atención. Su sector, el transporte de productos frescos. Un sector en constante crecimiento. Un sector en el que cada vez tienen más poder. Contactan con las grandes superficies. Firman contratos de exclusividad. Pero donde quiera que preguntes, impera la ley del silencio. La batalla por el envase. Parte 2. Las cartoneras entran en el conflicto. Ya conocéis los antecedentes. La batalla por el envase sigue abierta. La semana pasada pusimos al descubierto la problemática que se lleva dando desde hace años. La lucha por hacerse con el control del pooling logístico. Las quejas de las comercializadoras ante la pasividad de la administración. La denuncia de supuestos acuerdos de exclusividad entre los proveedores de envases de plástico y los supermercados. Este conflicto aúna una gran cantidad de protagonistas. A las ya citadas superficies de venta y comercializadoras se le abre una nueva oportunidad de negocio: el cartón. En un estudio creado por Procartón y realizado de forma independiente por Coleman Research en 2018, titulado Estudio sobre las percepciones de los envases y embalajes de cartón en el consumidor europeo, se analizó la opinión de 7.000 consumidores de distintos países de Europa: Francia, Alemania, Italia, España, Polonia, Turquía y Reino Unido, del que se pueden sacar varios datos relevantes. El 75% admite que el impacto medioambiental de los envases y embalajes de los productos afecta a sus decisiones de compra. Más de la mitad de los consumidores identifica el cartón ondulado como el material ecológico y reciclable para los envases y embalajes. El 91% de los consumidores encuestados compraría en un supermercado o minorista que alentara proactivamente a sus proveedores para que utilicen envases y embalajes de cartón. El 64% de los consumidores piensa que los minoristas y las marcas no hacen suficiente para introducir envases y embalajes más ecológicos. El 77% de los consumidores sondeados pagaría más por envases y embalajes más sostenibles. Y en definitiva, datos que demuestran una creciente preocupación de los consumidores por la sostenibilidad de los envases. En un artículo publicado por Ideal en mayo de 2017, que dice que el 75% de los consumidores prefieren envases de cartón en fruta y verdura, se habla de un estudio realizado por AFCO en el que se analizó la opinión de los consumidores españoles, donde, por ejemplo, se habla de la mayor reputación medioambiental del cartón frente al plástico, de la inquietud de los encuestados por preservar la naturaleza, pues el 81% cree que es un problema inmediato y urgente. Se menciona también que 2 de cada 3 consumidores españoles preferirían contar con envases de cartón en los supermercados para adquirir los productos o llevarse la compra a casa. Veamos un artículo publicado por La Razón en 2011 que dice que el cartón en agricultura ahorraría 330 millones. Y la noticia reza así: las cajas de plástico reutilizable resultan para el productor agrícola entre un 13 y un 47% más caras que las de cartón, según los expertos reunidos en la jornada organizada por la Asociación de Productores y Exportadores de Fruta y Hortalizas de la región de Murcia.
Añaden también que el ahorro podría ser de entre un 8 y un 15% en la facturación final. Veamos otro estudio. Análisis del impacto económico y medioambiental de las industrias de embalajes de cartón ondulado versus plástico reutilizable, realizado por los profesores del IES, José Luis Nueno y Pedro Videla. En él se comparan las emisiones de CO2, los ingresos recaudados por la administración, la generación de empleo y el resultado de cambiar una industria por otra. Y observamos que, por ejemplo, la industria de cartón ondulado emite el 59% de las emisiones de CO2 respecto a las generadas por la del plástico reutilizable, o que la industria de los embalajes de cartón emplea 18,2 veces más trabajadores que la industria de los embalajes de plástico. Por ejemplo, también los ingresos de la arca del Estado generados por la industria del plástico reutilizable son 18,5 veces menores que la del cartón. O por último, la sustitución del plástico reutilizable por cartón ondulado implicaría una reducción de las emisiones de CO2 equivalente a las generadas por 78.518 coches. Y en caso contrario, las emisiones se incrementarían en 365.107. Es decir, si toda la industria del plástico en España pasase a ser íntegramente de cartón, en nuestro país se reduciría anualmente la contaminación equivalente a casi 80.000 coches. Sustituyendo toda la industria del cartón por plástico, la contaminación aumentaría anualmente en casi 400.000 coches. Y si la mejora del cartón con respecto al plástico es tan evidente, tanto a nivel económico como medioambiental, ¿por qué se sigue primando el plástico? ¿Por qué las grandes superficies se niegan a seguir el camino que, como hemos visto, la sociedad está demandando? Veamos otro artículo. Publicado por El Mundo en 2009, los agricultores gastarían 500 millones menos si envasasen en cartón ondulado. Y el artículo dice lo siguiente: además de ser más económico, es más sostenible, pues contamina la mitad que el plástico. El artículo continúa citando al que en su momento fue el presidente de Murgiverde. La elección entre uno y otro puede salvar económicamente una campaña. El cartón es más barato, higiénico y adaptable que el plástico reutilizable. Por otra parte, Ángel Martín, exdirector de Continente y el Grupo Árbol, asegura en el artículo, y cito textualmente, que los productores agrícolas pueden llegar a ahorrar el equivalente a un 13% de su facturación si usan cartón en vez de plástico, y añade: si aún se utilizan los envases reutilizables de plástico es porque se incentiva económicamente al distribuidor para que imponga el uso de estas cajas. Y esta, queridos oyentes, es la explicación que los productores y comercializadoras achacan a la problemática que venimos tratando. La cuestión es que nadie tiene pruebas para asegurar que esto se produzca. Cuando el río suena, agua lleva, nos dejaba caer uno de los entrevistados. Es un secreto a voces, pero nadie se atreve a contarlo, nos decía otro. ¿Y qué hay de cierto en esta afirmación? ¿Cómo se defiende la grandes superficie y las empresas proveedoras de estas acusaciones? La semana que viene volvemos con una nueva entrega, que supondrá el cierre de este reportaje, donde analizaremos una denuncia presentada ante la Comisión Nacional de la Competencia por un denunciante anónimo. Una denuncia con un giro inesperado de los hechos. En Agroradio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en Agroreportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con Agroreportaje.